El subdesarrollo no es la infancia del desarrollo. El subdesarrollo de muchos países es la consecuencia histórica del desarrollo de unos pocos. Es la pobreza de la mayoría la que ha hecho y hace posible la riqueza de la minoría, dentro de cada país y a escala universal. El hambre así es la hermana siamesa del despilfarro. Y uno se pregunta, ¿en qué supermercado han comprado esos pocos el mundo? Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Abdelaziz Rajavi fue portavoz del gobierno argelino y embajador en España. Lo que sé es que realmente hay una fuerte presión social en los países del Magreb. Entonces la gente trata de salir con todos los medios, usando todos los medios, para únicamente mejorar su vida, para poder vivir mejor, para poder mandar dinero a sus familiares. El fenómeno de la inmigración ilegal hacia territorio español y europeo desde el norte de África, durante los últimos años de la década de los 90, abre un nuevo frente. El estereotipo del magrebí es una realidad de la realidad económica del Magreb, porque hay desempleo en el Magreb, hay problemas sociales en el Magreb, hay flujos de inmigrantes hacia el norte. Es un fenómeno económicamente normal. Lo que no es normal es mandar a gente con pateras. Lo normal sería negociar acuerdos de mano de obra. Sin embargo, la situación se agrava a lo largo de la segunda mitad de 1999. El año arrojará un registro de llegadas cifrado en 2.300 personas y 180 embarcaciones. Las hermanas Fatma y Mamia Salek Abdelsamed, saharauis, desembarcan en Fuerteventura a finales de octubre de 1999. Estuve presa con mis padres, mi hermana, mi tío y muchos saharauis. Nos torturaron a base de palizas, golpes. Cuando muere alguien lo dejan ahí varios días con nosotros. Luego, al enterrarlo, lo enterran en dos partes, como si no fuese un ser humano. En el Sáhara Occidental se produce un nuevo estallido en septiembre de 1999, cuando los estudiantes saharauis inician manifestaciones en demanda de mejoras sociales e igualdad de oportunidades con la población introducida. La represión es terrible y por primera vez desde la entrada de las tropas de Rabat en 1975, participan en ella civiles marroquíes colonos. El secretario general del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, se ve obligado a enviar un mensaje a la parte de su pueblo que permanece bajo dominio marroquí. El monarca y su gobierno son los responsables absolutos de lo que sucede y lo que sucederá en el futuro en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Solicitamos a las autoridades alauitas que se abstengan en sus violaciones a los ciudadanos saharauis, como también hacemos llegar a todos nuestros ciudadanos que no abandonen a su territorio ni a sus bienes y en no caer en la trampa que le ha tendido el régimen marroquí, que consiste en vivir eternamente en las cárceles o emigrar forzosamente hacia Europa. La construcción del muro, en realidad 6, dividió la guerra en dos fases bien diferenciadas. Además, a partir de su culminación, el territorio ocupado también se separó del liberado, se separaron familias, vidas y destinos, se partió un pueblo en dos y así sigue hoy.
Los dos todoterreno que nos acercan a las posiciones defensivas marroquíes, uno del gobierno saharaui de Tinduf y otro del ejército, circulan por zona minada desde hace más de media hora. Solo algunos beduinos traen aquí sus rebaños de camellos y cabras a pastar. Llevan la vida tradicional del desierto. Los camellos no sobreviven en la dureza de Tinduf y hay que traerlos aquí. En todo el frente hay instalados unos 4 millones de minas, muchas antipersona y de fabricación española. Hasta el alto el fuego de septiembre del 91, la aviación marroquí diseminó decenas de miles de trampas explosivas en esta zona, cargándolas en bombas de racimo. Son ilocalizables. Solo podemos acercarnos a 1 kilómetro. Aún así, ya hemos traspasado la línea delimitada por la misión de Naciones Unidas como zona neutral de seguridad. Los soldados marroquíes de guardia nos ven. En enero de 1985, Diario 16 publica: Cada 5 kilómetros hay desplegado un campamento tipo compañía. Cada 15, un radar que suministra los datos al sistema de tiro de la batería. Cada 45 y 60 kilómetros, radares con capacidad de detección más profunda que completan la malla electrónica. Por delante del muro, alambradas y minas. Sin embargo, el muro también es el símbolo del silencio, del olvido de una crisis incómoda para las cancillerías del primer mundo. De un velo que lo oculta todo, oculta incluso las vidas de decenas de miles de refugiados que sobreviven en la Hamada, el infierno, desde hace ya 25 años. El mismo Nobel de la Paz timorense, Ramos Horta, hace su valoración. As Nações Unidas, a União Europeia, os Estados Unidos, de que devem fazer toda a pressão séria, específica, para que Marrocos pare com a repressão, a perseguição, a violência sobre o povo saharaui nas zonas ocupadas. La llegada de pateras desde el Sáhara había sido anecdótica hasta bien entrados los 90. Mohamed Fadel Emamed, diplomático y consejero de la presidencia de la República Saharaui, escritor y artista plástico, tiene una teoría que comparte la mayoría de su pueblo. Es una ilusión pensar que eso se hace clandestinamente y que la administración marroquí es ajena a lo que está pasando. Creerse eso es dejarse engañar inútilmente, y mientras los españoles siguen aceptando, la administración española sigue aceptando que esa es una labor que escapa a las manos del gobierno marroquí, le seguirán haciendo el juego y se seguirán mofando de ellos. El delegado del gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, declara el 21 de junio del año 2000. El gobierno español luchará implacablemente contra el tráfico ilegal de inmigrantes. Hay que acabar con estas personas despreciables que juegan con las vidas humanas hasta unos niveles que sorprenden, porque no deja de ser algo que repugna al ser humano, por lo menos a las mentes razonables. Los orígenes más remotos de la historia común entre Canarias y la costa occidental de África podrían coincidir con la llegada de la tribu bereber de los Seneta o Senata al sur del Ouad Dra, al desierto y posteriormente a las islas. Ya en el siglo III introducen en el Sáhara el camello, de origen persa. La capacidad del animal para realizar largos recorridos y su escaso consumo de agua bastan para que la población del desierto, hasta el momento establecida en asentamientos permanentes, se transforme en nómada, convirtiéndose así en los hijos de la nube, a la que siguen para aprovechar el pasto producto de sus precipitaciones. Estaban organizados en estructuras tribales que eran las que gestionaban todos los quehaceres de la vida normal en la sociedad nómada.
Alrededor de 1884 creo que fue la primera expedición española que irrumpió en el territorio saharaui. Desembarcaron en lo que entonces era Dakhla, vía Cisneros. Posteriormente, pues este tipo de relaciones se ha ido enriqueciendo, sobre todo en el dominio de intercambios de orden comercial, en productos que eran básicos para la población desprovista, como estaba, de los recursos más elementales para la subsistencia. En 1934, el último sultán azul, Cheikh Marevi Rebou, se ve obligado a establecer amplios acuerdos con los españoles ante el acoso armado francés. La presencia colonial se amplía entonces a la totalidad del territorio. Cheikh Brej Hameida estuvo en distintos cuerpos del ejército colonial hasta la ocupación marroquí en 1975. Hoy es un refugiado más de los campamentos de Tindouf, Argelia. Estaba en el ejército. Después, en el año 1959, cogieron los jefes españoles, cogieron 70 hombres y pasaron a la policía. Le hicieron 1959. Y estuve en la policía hasta que se ha ido a España. En 1970, tras la desaparición a manos de la legión del líder independentista Basiri, comienza a formarse un movimiento compuesto por jóvenes que desembocará en el surgimiento del Frente Polisario y el inicio de la Guerra de Liberación el 20 de mayo de 1973. Mohamed Mamouni fue uno de los 5 guerrilleros que participó en ese primer ataque al puesto de El Hanga. Yo he entrado en la guerra en contra del colonialismo español en los tiempos del general Franco. En 1973, creo recordar que es en mayo. En aquel entonces hacíamos la guerra de guerrillas, carecíamos de casi todo tipo de recursos, ya sean materiales o humanos. La mayoría de la población saharaui, el propio ejército español también, se queda sorprendida cuando, tras la Marcha Verde, España cede el territorio a Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975 por los acuerdos tripartitos de Madrid. Le hemos sentido muy mal porque no pensamos que vas a hacer eso. Debía de decírselo a nosotros antes de irse a España, para que pensemos qué es lo que tenemos que hacer. Le hicieron de golpe, ¿sí? Secretamente, y ha sentido muy mal. El Acuerdo de Madrid es absolutamente incompatible con cualquier alternativa que pase por la autodeterminación. Estas palabras del coronel Rodríguez de Biguri provocaron su cese fulminante como secretario general del Sáhara. Felipe Briones, presidente de la Asociación de Juristas por el Sáhara. Esos acuerdos tripartitos firmados en Madrid, sabido es que eran nulos, de pleno derecho, nunca fueron reconocidos por la comunidad internacional porque violaban principios fundamentales del propio derecho internacional, como eran el que la metrópoli no podía ceder la administración a terceros países sobre un territorio pendiente de descolonizar. Por irónico que parezca, en 1999 Naciones Unidas sigue reconociendo a España como administradora de iure del Sáhara. La ocupación militar de la hasta entonces colonia española comienza, y la guerra también, con Marruecos al norte y con Mauritania al sur. El primer tiro que hemos tirado en 1975, en el mes 9, hemos comenzado con los mauritanos. Primera zona de Mauritania, hemos comenzado en una montaña que se llama Inar. Después fuimos a nuestros territorios, un pueblo que se llama Liguera, en la costa, vecinas de Nuadhibu. Porque quedaros ¿cuántos días sin comer y sin beber y eso? 12 atacando. 12 días. Sin comer, ni beber,
No tenemos manta ni nada. Ni a dormir tampoco. Al campo, libre. Con la humedad, pero bien a humedad. Pero gracias a Dios estamos aguantando. ¿Y qué remedio queda? Tenemos que defender o perdemos. Miles de civiles saharauis huyen hacia el este ante la represión ejercida por las tropas de ocupación de Rabat. Tuel Hacha recuerda esos momentos. Nadie se imagina lo que pudo hacer la mujer, cómo pudo llevar a niños a cuesta, cómo pudo parir en el camino, y a pesar de todo eso, sus hijos están sanos. Eso nos ayudó a ser más duras, a poder afrontar cualquier cosa que aparezca. Teníamos que prevenir las epidemias, pero gracias a las ayudas de otras mujeres del mundo que nos dieron mucho apoyo, nos mandaban mensajes, nos recibían en cualquier sitio. Se han formado muchas mujeres. Hoy ya tenemos mujeres profesionales en todos los campos y estamos decididas a lo que sea. A principios de 1976, la aviación marroquí, en un intento de aniquilar a la población originaria del territorio, bombardea los primeros campamentos de refugiados establecidos en Tifariti, Umdreiga, Mahbes y Amgal. Durante 3 días utiliza bombas con carga química, napalm y fósforo blanco contra las instalaciones indefensas. Cheroni Sidadme Mohamed, excombatiente saharaui. No sé exactamente la fecha, ya no me acuerdo bien de la fecha, pero sí me acuerdo de cuando empezó el bombardeo. Empezó aproximadamente de los días hasta la tarde. Entonces los primeros días nosotros ya, o sea, las primeras horas, había muchas bajas. Había muchísimas bajas que ya no sabes exactamente la cantidad de bajas que puede haber. No había cómo se tenía que curar. La gente realmente se ha tenido, lo único que podían hacer es, las personas que nosotros sabemos que no pueden correr ni andar, pues hemos tenido que llevarla. Y bueno, en eso exactamente es el horror donde nosotros hemos tenido, porque la gente que salía, cada uno lloraba por su madre, otro esperaba a su madre, los niños. Había una mujer que tiene unos 4 o 5 niños, tiene que esperarle, otros que tienen un anciano que tienen que llevarle y no podían salir. Y eso fue una de las cosas que dio más ánimo a la invasión, o sea, que haga más baja de lo que se podía esperar. Es una temporada muy sufrida, muy amargosa. Ahí donde el día que se murió, nuestro médico dio las sangres para las mujeres, para los niños, que se llama Bulla, Mohamed Ahmed Zain. Se cortó la sangre de él, para ayudar a los niños y para salvarse. Se murió. Es entonces cuando los niños, mujeres y ancianos supervivientes se ven obligados a refugiarse en territorio argelino, en Tinduf. Dreida Bleika fue una de ellas. Nunca hemos estado de acuerdo con Marruecos ni hemos querido tener ninguna relación con los marroquíes. Pero los marroquíes se han comportado muy mal con todos los saharauis en zonas ocupadas. Nosotros estamos aquí gracias a Dios, pero no podremos olvidar el sufrimiento y el sacrificio durante los primeros años del exilio, cuando mucha gente tuvo que renunciar a sus hogares y a sus riquezas y abandonar a su territorio, porque no había otra alternativa. La guerra se generaliza en todo el territorio a lo largo de 1976.
libanese en Bir Leloud, quinta región militar en la Organización Territorial del Ejército de Liberación Popular Saharaui, brazo armado de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario. Hamouda Mohamed Lamim, hoy mando del ejército saharaui en activo, combatió en la región desde el 76. En 1977 derrotamos al régimen militar de Ouldada en la vecina Mauritania. Esta victoria nos armó de voluntad y moral para enfrentarnos al último de nuestros enemigos. Años después, Marruecos quedó reducido bajo sucesivas derrotas militares y diplomáticas y con una enorme deuda externa que sus aliados más próximos, los Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí, no han podido mantener. Hasta el año 84, el ejército de los hombres azules recupera más del 70% del territorio invadido, aunque sin posibilidad de mantenerlo. La efectividad de los ataques de los guerrilleros polisarios es elevadísima y las pérdidas marroquíes cuantiosas. La estrategia utilizada por la guerrilla saharaui en su enfrentamiento con Marruecos y Mauritania es hoy admirada en las academias de muchos países. Hasta el alto el fuego firmado en septiembre de 1991, los guerrilleros saharauis también capturaron numerosos enemigos. En la actualidad, los hombres azules mantienen unos 1.700 presos de guerra en Tindouf, en centros de reclusión que se distribuyen entre los campamentos de refugiados. El campo 9 de junio alberga a un par de centenares de reclusos. La mayoría lleva más de 15 años cautivos y hasta finales de los 90 el gobierno marroquí de Hassan II ni siquiera reconocía su existencia. Tampoco reconocía la existencia del conflicto, con lo cual su liberación era inútil. Desde el inicio de la mediación de James Baker, a mediados de 1997, el Frente Polisario ha liberado a más de 200 hombres. Los presos de guerra en poder del Polisario llevan un régimen de vida similar al de sus captores, ya que en la Hamada las alternativas no existen. Los cientos de kilómetros de desierto árido son la mejor medida de disuasión para evitar las fugas, aunque ha habido intentos. Trabajan en las huertas y fabricando ladrillos de adobe. Su estado de salud suele ser precario. Padecen la misma desnutrición proteínica que sus captores, a la que se añaden severas crisis de ansiedad, según indican sus propios médicos, también cautivos. Silvia Mond, actriz y directora de cine, fue premiada con el Goya al mejor cortometraje en 1999 por su película Lalia, ambientada en los campos de refugiados de Tindouf. Mi abuela hace la pasta para el pan. Es la más lista de todas las abuelas. Se llama Lalia como yo. El problema no es tanto, como sabemos todos, la afinidad y la razón donde está, ¿no?, sino la falta de proporción que hay política en la resolución del problema. Entonces, realmente es incomprensible la postura del gobierno, tanto de socialistas como del PP, en la forma de ignorar, de censurar. Yo nunca he estado censurada en ninguna entrevista, excepto cuando he hecho entrevistas sobre el tema saharaui, que me han censurado absolutamente. No palabras, sino enteras, ¿no?, las entrevistas. Entonces, realmente es un tema que da mucho miedo, que es tabú, y que cuando empiezas a hablar de él, no sabes nunca si te van a sacar esa entrevista o no. Entonces yo creo que la dicotomía o el problema existe cuando pasamos de los ciudadanos normales a la cuestión política, ¿no? Porque los de a pie, yo creo que casi, bueno, todo el mundo estamos a favor y defendiéndolos como podemos, cada uno a su nivel. Este es el desierto más triste de todos los desiertos.
lejos del mar. Y a veces si no cantamos, si mi madre no nos cuenta historias, se te encogen los dedos y te entran ganas de llorar. Nesla Yegna, licenciada en Ciencias Políticas. Lo primero que hicieron fue mandarnos a Argelia, a Libia y a Cuba, porque teníamos la oportunidad de estudiar. Unos empezaron en primaria. Imaginaros, un niño de 7 o 8 años está en un país que desconoce la cultura. Hablamos un poco diferente, aunque son árabes. Me refiero a Argelia y a Libia. Lo importante de todo eso es que nosotros hemos podido estudiar, hemos podido hacer algo para nuestro pueblo y estamos decididos a lo que sea, porque gracias a Dios nos dieron la oportunidad que no tuvieron otros para estudiar. La administración saharaui en el refugio ha conseguido escolarizar al 100% de los niños de los campamentos hasta el ciclo de secundaria. En esta etapa reciben 6 horas de clase diarias, una de ellas en castellano. Mahayub Salem fue ministro de Educación. Hasta 1997, 680 saharauis, mujeres y hombres, han terminado sus estudios universitarios superiores, que son licenciados y posgrado. 1.600 que están cursando ahora sus estudios universitarios. No hablo de escuelas primarias ni secundarias. ¿Estas cifras para qué? Para decir que la mayoría de ellos estudiaron en español, para que los españoles sepan que tienen hermanos y hermanas que comparten no solamente la historia, sino la cultura. Y muchos se olvidan de que el pueblo saharaui forma parte de la hispanidad en el sentido de la solidaridad, pero también del idioma español. Respuesta completa. Yo tengo 12 años. Muy bien, se dice yo tengo 12 años. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? En voz alta. Yo me llamo... Muy bien. Toda la clase juntos. 1, 2, 3. A mi burro le duele la cabeza. El médico le manda una gorrita negra, una gorrita. Los centros docentes de secundaria funcionan en régimen de internado. Están separados de los campamentos por si hubiera un ataque aéreo y los niños regresan con sus familias una vez a la semana. Al finalizar sus estudios, los alumnos deben salir al extranjero para culminar su formación. Gotitas de limón, una bufanda blanca, una gorrita negra, zapatitos lilas. La mujer saharaui ha jugado un papel decisivo en el desarrollo social de los civiles de Tinduf, también en el área de la educación. Las maestras de primaria y preescolar se forman en el territorio cedido por Argelia en el centro 27 de febrero. Por su inferioridad numérica con respecto a Marruecos, todos los hombres han de estar en constante disposición de combatir en todo momento.
Las mujeres, mientras tanto, han gestionado especialmente la administración de ámbito municipal, que divide sus competencias en 4 comités: Cruz Roja, Educación y Cultura, Sanidad y Producción. Hira Bulaji, secretaria de Relaciones Internacionales de la Organización de Mujeres Saharauis. La construcción de las instituciones básicas, educativas, sanitarias, todas estas recaen principalmente sobre las mujeres porque son la fuerza mayoritaria activa que queda dentro de los campamentos. No solamente el hacer funcionar una institución educativa, en este caso como maestras, administrativas, etcétera, sino que la propia escuela ha sido también fruto de su propia labor, ha sido también fruto de su confección de bloques de adobe, luego confeccionar estas escuelas y al compás del día a día ir organizando un programa compaginando su experiencia con lo que es conocido y la preparación que ha ido adquiriendo al compás del día a día y según van apareciendo las necesidades. Esto se multiplica a su vez en el área, lo que es el área de sanidad, en lo que es área de alimentación, etcétera. Los campamentos se encuentran diseminados por el territorio desértico a unos kilómetros al sur de la población argelina que da nombre a la región, Tinduf. Se organizan en 4 wilayas o provincias que a su vez se dividen en dairas o municipios y estos en barrios. Cada unidad familiar ocupa habitualmente una jaima o tienda de lona cosida por las mujeres. Con ladrillos de adobe construyen habitaciones, a las que se trasladan cuando la temperatura es más alta. La provincia más poblada alberga 60.000 personas y el total de los refugiados supera los 200.000. Hay ya una generación adulta que ha nacido aquí y solo conoce la jamada. Entre té y té, los refugiados alivian el paso del tiempo. Rico en potasio, el té verde que consumen los saharauis evita que el cuerpo elimine líquidos y limita el consumo de agua. Además, supone una práctica de enorme contenido social y cultural y facilita las relaciones entre los habitantes de la jamada. La procreación es para los hijos de la nube una especie de consigna nacional. No existen leyes que regulen su obligatoriedad, pero sí se produce una presión social importante que también ha cargado la mujer sobre su espalda. Es cuestión de supervivencia. Su reducido número fue una de las causas que determinaron la ocupación del territorio por Marruecos. El sistema sanitario de los campamentos está compuesto por dispensarios municipales, hospitales provinciales y varios centros mayores. Sus profesionales están formados habitualmente en Cuba. El gobierno saharaui cuenta con un hospital materno-infantil en Rabuni, sede de la Administración Nacional. Su director, Mohamed Ahmed, hace una radiografía de la situación sanitaria.
En ese hospital siempre acuden las mujeres para dar luz, que vienen de las otras wilayas, y también la población infantil que son con problemas, niños que son problemas, que son anémicos, con una diarrea crónica o casos de otras enfermedades que poco complicadas, se ingresan en este hospital. Y claro, las mujeres que acuden aquí siempre por problemas de anemia más o menos. Ese caso de anemia, esa enfermedad de anemia es a consecuencia de la situación que estamos cruzando. شيخ الولي صباح النور Para complementar la alimentación que procede de las organizaciones internacionales, en la mayoría de los casos arroz, legumbres, harina, azúcar o leche en polvo, los refugiados intentan sacar algún fruto de sus áridas huertas. La cosecha se limita a unas cuantas cebollas, zanahorias y remolachas. El esfuerzo, sin embargo, ha de ser enorme, pues hay que quitarle la sal a la tierra lavándola con agua donde apenas existe. En la 4ª región militar, cerca de Mijaíris, técnicos saharauis han instalado una huerta experimental. Allí, el clima es menos severo y la tierra y el agua presentan distintas características. Endai es de La Güera. Siendo niño recibió un disparo en el estómago de un soldado mauritano. Aquí es mi primer experimento en este clima que es diferente completamente a lo que nosotros hemos trabajado estos 18 años en los campamentos de refugiados. Este clima es apto para todo cultivo. Como estáis viendo, este huerto es un experimento que es hecho en el mes 1. Hay muchos cultivos que no son de la época, pero son favorables en este clima debido a que no es ni es cálido ni hay heladas. Otro aporte fundamental a la alimentación de los refugiados son los rebaños de cabras, corderos y camellos. Sin embargo, solo las cabras son capaces de sobrevivir en Tinduf, pues las variedades vegetales del territorio no son suficientes para que se alimenten los demás animales. Sus corrales confeccionados con chatarra rodean los campamentos, pero su carne no es demasiado nutritiva y muchas tienen parásitos. Los camellos deben trasladarse a otras regiones del desierto, de condiciones más benévolas, para que se puedan alimentar. Los refugiados aquejados de desnutrición suelen acompañar al ganado para recuperarse durante un tiempo con su leche y su carne. Persiste así la figura del beduino, el nómada, que traslada los rebaños y pastorea durante determinados meses del año como siempre lo hicieron los hombres azules. Nija es una de ellos y tiene sus propios motivos para estar aquí. Ha plantado su jaima en territorio liberado y nos recibe junto a sus 3 hijos. El cabeza de familia, su esposo, está fuera con los animales. ¿Por qué elegí aquí? Yo he venido a descansar, me gusta esto, ver esta parte del Sáhara, en la cual es un sitio tranquilo. El campamento para mí es imprescindible. Que si tengo miedo de las minas, claro que les tengo miedo. Pero me han informado que el límite es más al oeste. Estoy tranquila, tengo montada mi jaima, tengo a mi ganado, tengo a gente cerca viviendo aquí. Su hijo, Sheikh Mokhtar, no tiene miedo a la guerra. Cuando empiece la guerra, yo tomaré mi arma para protegernos de los marroquíes. Seguro que dejaré mi ganado a mis viejos para salir a encontrarme con mi enemigo, porque si no,
pueden entrar a mi jaima, y esto no se lo permitiré porque sé que soy valiente y que dispongo de la total legitimidad y razón. Rabuni es la sede del gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y sus ministerios. Es lo primero que se encuentra el visitante cuando llega desde la base aérea argelina de Tinduf y se dirige a los campamentos. En el Ministerio de Información tiene sus estudios la Radio Nacional Saharaui, órgano de expresión de la República junto al Servicio de Prensa Saharaui. Los equipos de última generación acaban de llegar. Han sido financiados por el Movimiento Solidario de Euskadi. Sus profesionales están formados en el extranjero y las emisiones se realizan en hasanía y castellano. Ali Salem Iselmou estudió en Cuba y trabaja en el informativo en español. Además, fue hasta hace unos meses el parlamentario más joven de la historia de la República, pero dejó el escaño para seguir informando. Me encuentro en estos momentos en la sala de control de la Radio Nacional Saharaui y este es el complejo de todos nuestros estudios donde transmitimos en onda media en 1550 kHz y esta onda media es la que incide directamente sobre los territorios ocupados, sobre las Islas Canarias, sobre el sur de España, en Mauritania, en Argelia y en esta región y transmite un mensaje muy importante para el pueblo saharaui en la política de informar constantemente a la población saharaui que se encuentra bajo ocupación marroquí y también creemos que la onda corta también hace un papel importante. Esta obra de los estudios es una obra majestuosa, pero en el marco de muchas carencias de los periodistas que trabajamos aquí, porque carecemos tanto de papel como carecemos de ordenadores, de bolígrafos, de cosas elementales. Trabajamos voluntariamente porque entendemos que es un deber y que debemos defender a nuestro pueblo y hacer que la información sea posible para nuestro pueblo. A pesar de todo, el pueblo saharaui también canta. Ya no canta a Ayuja y Sertat, los personajes más populares de sus cuentos tradicionales del desierto. Canta a la libertad, a sus victorias y a la esperanza de no desaparecer en el olvido. Laila Lihsan es una de las voces más populares del Sáhara exiliado. En la música empecé desde muy pequeña, en el 76, cuando llegué a los campamentos refugiados. En aquel entonces era pequeña, pero me gustaba mucho la música y mediante la música transmitía mis mensajes como buena saharaui. ...25 años después, el conflicto que mantiene el pequeño pueblo de los hombres azules con su poderoso enemigo sigue bloqueando el asentamiento de la estabilidad definitiva en el Magreb.
Argel y Rabat mantienen congeladas sus relaciones. Abdelaziz Rajavi insiste en la continuidad del apoyo argelino al proceso saharaui y a sus refugiados. La postura de Argelia no ha cambiado desde el 75, a pesar de todos los problemas que hemos vivido en Argelia. La prioridad era el terrorismo. El Sahara sigue teniendo un apoyo muy fuerte de la sociedad argelina. El gobierno argelino no ha cambiado de postura, sigue apoyando el plan de paz, sigue apoyando el derecho de los saharauis a la autodeterminación. La Kakhba ha sido el origen y escenario de algunos de los pasajes fundamentales de la historia argelina, como la Batalla de Argel. En sus callejones, en las casas, apoyados y ocultos por las clases más populares, los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional mantuvieron el enfrentamiento definitivo contra las tropas coloniales francesas antes de su expulsión en 1962. La guerra de independencia costó más de 1 millón de vidas. Años después, la Kakhba también acogió a los comandos integristas, a los locos de Dios. Vestidos con el blanco y largo camis, pronunciaban sus sermones en sus calles y plazas o en los institutos y universidades capitalinas. Hoy lo tienen prohibido. El terrorismo ha perdido políticamente, socialmente, militarmente, diplomáticamente. Eso debido fundamentalmente a la resistencia de la sociedad, a la resistencia de los militares, a la resistencia de los periodistas. También pagaron un precio altísimo, más de 64 periodistas asesinados por los terroristas. Eso es un precio a la libertad. Y se puede decir que los terroristas han perdido. Así las cosas, el rey Mohamed VI parece dar marcha atrás en su inicial imagen de apertura, y tras el bloqueo del proceso refrendario por las reclamaciones de la parte marroquí, pretende forzar una tercera vía que descarte la autodeterminación. Comienza así una nueva partida, un desafío más sobre un tablero de arena, un mover las fichas antes de que desaparezcan las líneas de lo acordado, de lo firmado y comprometido. ¿Cuántos tableros más habrá que dibujar? Esta es la eterna incógnita en este conflicto casi imposible, olvidado como el marco en el que se disputa. Marruecos ha iniciado ejercicios militares en la región con Estados Unidos. El rey ha pactado con Francia la adquisición de material bélico y ha visitado los cuarteles de lo que denomina Provincias del Sur. Los refugiados lo dan por hecho. La guerra se prepara. Son 25 años de guerra. Y los 25 años de guerra nosotros no estamos arrepentidos de ello. Entonces nosotros no vemos ninguna solución. No vemos otra solución mejor que la guerra. Los saharauis todos participarán en la guerra. Los hombres irán al frente y las mujeres dirigirán la base. ما تنتج يلا ما دخل ما يدي